isla. Van a ser sistemas fotovoltaicos tipo isla. Vamos a platicar un poquito de las soluciones que podemos ofrecer nosotros como distribuidores y también de algunas opciones que tenemos nosotros para desarrollar nuestro negocio, nuestro mercado en este ámbito, que últimamente pues ha tenido mucho desarrollo y ha estado creciendo de una manera muy grande, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar. Eh, bueno, principalmente existen dos maneras de utilizar la energía solar fotovoltaica. Hay que tener en cuenta que bueno, existen dos tipos de sistemas de energía solar. Por una parte, tenemos sistemas de energía solar térmicos o termosolares, que son sistemas que se utilizan más bien para aprovechar el calor contenido en la radiación, ¿sí? Ese, pues, es otro tema que lo podremos platicar después. Y la segunda rama, pues, es la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Esta es una tecnología donde la radiación, la energía contenida en la radiación, es convertida directamente a una corriente eléctrica que nosotros podemos aprovechar en distintas aplicaciones, ¿verdad? Ya según sea el caso. Y esta misma rama, la energía solar fotovoltaica, se divide en dos principales formas de aprovecharla, ¿sí? La primera, tenemos la que es la energía solar de interconexión, ¿sí? Los podemos encontrar como energía solar, sistemas de interconexión, sistemas conectados a la red, sistemas on-grid, grid-tied, tiene muchos nombres, y la idea principal de este tipo de sistemas, pues es generar un ahorro en la factura de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, se usa nada más para reducir el costo de nuestro recibo. Si tenemos un consumo muy elevado, pues obviamente el costo del recibo pues va a ser más elevado. Entonces, en este tipo de proyectos, pues se utilizan sistemas de interconexión para reducir el costo de ese recibo. Obviamente, el sistema pues tiene que estar interconectado con CFE, tiene que haber un contrato de interconexión de por medio para nosotros poder aprovechar esta tecnología. Y pues por lo general son sistemas que no cuentan con respaldo, es decir, si este sistema está conectado a la red y por alguna razón llega a haber un fallo en la red eléctrica, nuestro sistema se va a apagar y va a dejar de generar energía hasta que se restablezca la red de Comisión Federal, ¿sí? Entonces, sería una de las maneras que podemos aprovechar la energía fotovoltaica. Y la segunda son sistemas tipo isla, ¿sí? Son sistemas, los podemos conocer o encontrar como tipo isla, sistemas aislados, sistemas autónomos, sistemas off-grid, ¿sí? Son igual diversos nombres para este tipo de sistemas, pero al final de cuentas es lo mismo. Y la función de este tipo de sistema es poder alimentar o energizar equipos donde no contamos con acceso a la red eléctrica, ¿sí? Es decir, es muy común que veamos, no sé, un sistema de repetición en algún cerro, algún punto de enlace para redes inalámbricas, no sé, sistemas de videovigilancia en algún rancho, cualquier tipo de bueno, cualquier proyecto de este tipo de aplicaciones donde no tenemos acceso a la red, pues podemos trabajar con un sistema tipo isla, ¿sí? El sistema tipo isla, pues es un sistema un poquito más complejo, se podría decir, ya que los componentes son mayores, es decir, el sistema se compone de más equipos que en un sistema de interconexión. Y por lo general suelen ser también un poquito más costosos porque pues requieren cierto mantenimiento, ¿sí? Entonces, el día de hoy pues nos vamos a estar enfocando en este tipo de sistemas. Entonces,
pues como lo decíamos, pues, el principal objetivo pues es energizar equipos donde no tenemos acceso a la red, ¿sí? Este tipo de sistema, pues, es un sistema que se compone de nuestro arreglo fotovoltaico, que es el que se va a encargar de generar la energía, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a armar un arreglo fotovoltaico pues ya según sea el dimensionamiento, de los módulos que vamos a necesitar para generar la energía que posteriormente vamos a estar consumiendo. ¿Sí? También llevan un controlador de carga, que en este caso sería como el cerebro, el cerebro de nuestro sistema. Es el que se va a encargar de administrar esa energía y distribuirla hacia las baterías o en algunos casos podemos alimentar directamente los equipos directamente del controlador. ¿Sí? Viene también lo que es el banco de baterías, que va a ser, pues, obviamente va a ser el almacén de nuestra energía, ¿sí? Es decir, toda la energía que vamos a estar generando con nuestro arreglo fotovoltaico, pues tendrá que ser almacenado en un banco de baterías para poder utilizarla ya cuando sea necesario o incluso durante el día, ¿sí? Y por otra parte, esto es un componente opcional, es decir, no siempre se utilizan, pero pues sí es muy común encontrarlo y es lo que se conoce como un inversor, ¿sí? Hasta este punto de las baterías, todo el sistema está trabajando en corriente directa. Es decir, los módulos generan energía en corriente directa, el controlador la trabaja en corriente directa también, y pues las baterías almacenan la energía en corriente directa. Sí, es decir, tenemos un polo positivo y un polo negativo. La función del inversor va a ser convertir esa corriente directa a una corriente alterna para poder aprovecharla en diferentes equipos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, todos los equipos que nosotros tenemos en nuestra casa, pues trabajan con corriente alterna. Entonces, depende del sistema, depende de la aplicación, va a ser muy probable que necesitemos un inversor para hacer esa conversión y poder energizar los equipos que requerimos alimentar, ¿sí? Entonces, todos estos componentes pues, son los principales componentes de un sistema tipo isla. Eh, son los componentes típicos. Nos vamos a poder encontrar con algunos sistemas que tengan otro tipo de dispositivos, este, que pues ya va a depender mucho de la aplicación. Pudiera ser algún convertidor de voltaje que sea nada más para elevar el voltaje o para reducir el voltaje de corriente directa. Sí, pero esto, pues como les digo, va a depender mucho de la aplicación que vaya a tener nuestro sistema. Bueno, pues como lo platicábamos, lleva lo que son los módulos o paneles solares, nuestro controlador de carga, nuestro banco de baterías, y depende del caso, va a ser un inversor o algún convertidor, ¿verdad? Adicionalmente, pues se recomienda mucho utilizar equipos de protección, principalmente en la parte de corriente directa, ya que pues son sistemas que están expuestos a la incidencia de descargas atmosféricas que pues pueden llegar a dañar todos los componentes de nuestro sistema. Entonces, se recomienda mucho utilizar protecciones. Por lo general se utilizan varistores o supresores de picos, que son componentes que nos van a mantener el sistema protegido. Estos componentes, pues obviamente no afectan en el funcionamiento, es decir, si no los utilizamos, nuestro sistema va a seguir funcionando, pero obviamente pues vamos a estar expuestos a que en caso de alguna descarga atmosférica o en caso de algún problema que se presente ahí, pues nuestro sistema va a poder sufrir un daño, ¿sí? Entonces, pues el supresor lo que hace es protegernos y pues a lo mejor en lugar de que se dañe todo el sistema, pues se puede dañar algún solo componente o hacer la protección del sistema completamente, ¿verdad?
Bueno, vamos a platicar acerca de los módulos fotovoltaicos. Actualmente podemos encontrar tres tipos diferentes y pues son en función de la tecnología de fabricación en la que fueron elaborados, ¿verdad? Vamos a encontrar módulos de silicio monocristalino, que es como el que vemos en la parte izquierda de la diapositiva. Podemos encontrar módulos de silicio policristalino, que son como los que vemos en el centro. Y por otra parte tenemos módulos de silicio amorfo, ¿sí? Los tres módulos nos van a generar energía. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Bueno, pues en función de la tecnología, pues son módulos de mayor eficiencia, ¿sí? Que pues pueden alcanzar mayor potencia en menor superficie. Entonces, ya ahorita por lo general, los que más vemos en el mercado son policristalinos y monocristalinos. ¿Sí? Ya el silicio amorfo ya es muy poco común, ya que el costo-beneficio pues ya es casi lo mismo que el silicio policristalino y pues ya no es muy conveniente o muy usual encontrarlos en el mercado. ¿Sí? Sin embargo, pues se los platicamos para que estén conscientes de que son principalmente tres tipos de módulos. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias? Ya les venía diciendo que principalmente es la eficiencia. El silicio monocristalino, pues es el silicio de mayor eficiencia, son los módulos con mayor eficiencia que hay en el mercado. Ahorita, adicionalmente a la estructura cristalina, que es en este caso monocristalina, se han ido desarrollando nuevas tecnologías que han ido incrementando más la eficiencia de este tipo de silicio, ¿sí? Podemos encontrar módulos con tecnología PERC, módulos bifaciales, módulos de celda cortada, incluso podemos encontrar ahí algunas combinaciones de, no sé, tecnología PERC con celda cortada, sí, que son, a final de cuentas, son variaciones del silicio monocristalino que incrementan un poquito más la eficiencia. Estamos hablando de que este tipo de módulos alcanza una eficiencia entre el 17 y el 20% según sea el fabricante y pues son hasta ahorita son los módulos más eficientes. Por otra parte tenemos el silicio policristalino que podríamos decir que es el intermedio, ¿sí? Esta estructura pues se puede ver como si fuera una estructura hecha o formada por varios cristales y pues la eficiencia de este tipo de módulos pues ronda entre el 12 y el 16%. ¿Sí? Son los módulos más usuales por el costo que tienen. Generalmente pues tienen un menor costo que un módulo de silicio monocristalino, pero pues obviamente vamos a sacrificar un poquito de eficiencia a beneficio de ese costo, ¿verdad? Y por último, pues viene el silicio amorfo. También los podemos encontrar como módulos de película delgada o thin film en inglés. Este, y estos pues realmente es un módulo que no tiene una estructura cristalina como tal, ¿sí? Por eso es un nombre amorfo. Son los módulos con menor costo de fabricación, es decir, van a ser los módulos más económicos que vamos a encontrar, pero la eficiencia todavía se va más abajo que el policristalino, ¿sí? La eficiencia del silicio amorfo ronda alrededor del 10 al 12%. Cómo nos podemos dar cuenta de cuáles son cuáles? Pues por lo general, bueno, en los módulos comerciales, siempre que veamos un módulo monocristalino, vamos a notar dos principales diferencias, ¿sí? El color de la celda siempre va a ser un azul oscuro uniforme, es decir, nosotros lo vamos a ver como si fuera un azul intenso, así sin variaciones, es decir, lo vamos a ver un color uniforme en toda la celda y las celdas siempre van a tener una forma octagonal, ¿sí? Es decir, siempre vamos a ver estos pequeños rombos entre las celdas, ¿sí? Eso es por el método de fabricación, es un método donde se hace el lingote de silicio y la estructura cristalina pues da origen a este tipo
de figura, ¿verdad? Esta forma. Entonces, por eso el monocristalino siempre lo vamos a ver con esta forma de octágono, ¿verdad? Por otra parte, el silicio policristalino siempre lo vamos a diferenciar porque cuando le da la luz, la radiación, nosotros podemos notar cómo parece como si estuviera salpicado, como si le hubiera caído algún tipo de pintura, algún esmalte. Esto se debe a que la estructura cristalina se formó en varios cristales, es decir, tiene distintas orientaciones, por eso es un poquito menos eficiente y por eso da ese aspecto como si estuviera salpicado de algún tipo de pintura, ¿verdad? Lo podemos ver como si se hubiera, hasta a veces hasta parece como si estuviera estrellado, pero pues realmente así es la estructura. El color suele ser un color azul un poquito más claro y pues en función de la inclinación o del ángulo en el que le esté dando la luz, pues podemos ver cómo se notan esos cristales ahí internamente, ¿verdad? Y pues por último, el silicio amorfo, pues lo podemos encontrar como un módulo completamente negro. Se ve, no se le alcanza ni siquiera a distinguir las células. Eh, es un módulo, les digo, ya muy poco común, ya casi no lo podemos ver en el mercado, pero pues hay por ahí algunos sistemas que ya los tienen instalados, ¿verdad? Entonces, no lo podemos llegar a encontrar. Es otro tipo de silicio nada más. Bueno, los módulos se dividen principalmente, bueno, aparte de su tecnología de fabricación, se dividen por su voltaje de operación o su voltaje nominal o su cantidad de celdas, ¿sí? Nosotros podemos encontrar en el mercado módulos de 36 celdas, que son módulos diseñados para trabajar en sistemas de 12 volts, ¿sí? Por lo general, estos módulos son módulos de baja potencia, alcanzando a lo mucho 150 watts, ¿sí? Que están diseñados pues para sistemas de 12 volts. Aquí ocurre algo muy, muy curioso, que es muy común que sea una pregunta muy usual. Nosotros cuando vemos un módulo de 12 volts, pues realmente el módulo no nos va a dar 12 volts así como tal. Realmente el voltaje que alcanzan a levantar anda alrededor del 21 o 20 volts en circuito abierto y ya conectados a un circuito, pues anda alrededor de unos 18 o 16 volts. ¿Sí? Entonces, esto ocurre con todos los módulos de todos los voltajes, siempre nos van a entregar un voltaje superior, ya que para que el controlador pueda distribuir la energía, es necesario que el voltaje, que en este caso es el módulo, sea siempre superior al voltaje de las baterías para que la energía pueda fluir de los paneles hacia las baterías y no al revés, ¿verdad? Entonces, siempre los vamos a encontrar así. Les digo, es un sistema de 12 volts, pero realmente el módulo nos va a dar 18 o 20 volts. Estos son módulos de silicio policristalino por lo general. El silicio monocristalino en sistemas de 12 volts, de módulos de 12 volts, es muy poco usual. Y pues también los podemos diferenciar porque tiene 36 celdas. Es decir, los cuadros de cada uno de estos módulos siempre nos va a dar una cantidad de 36. Y pues son esas celdas lo que va a dictar qué voltaje nos va a dar el módulo, ¿verdad? Por otra parte, tenemos módulos de 24 volts, que generalmente son módulos de 72 celdas, es decir, es el doble que un módulo de 12. Y pues son módulos que también nos van a trabajar en sistemas de 24 volts nominales, pero realmente el voltaje que van a estar entregando pues va a andar alrededor de 38, 36 volts. Sí, esto es por lo mismo, porque es necesario que el voltaje de la fuente siempre sea mayor al voltaje pues ya sea la carga o de las baterías, ¿no? Del banco de almacenamiento. Entonces, estos son los principales tipos que vamos a encontrar de 36 y 72 celdas, ¿sí? En el mercado también nos vamos a encontrar por ahí con algunos módulos de 60 celdas,
que son módulos que se utilizan más que nada en sistemas de interconexión. Este, no quiere decir que estos módulos no nos sirvan en sistemas de interconexión, pero un módulo de 60 celdas difícilmente nos va a poder dar un buen rendimiento en un sistema tipo isla, ¿verdad? Entonces, por lo general, hay que procurar trabajar con módulos de 36 o de 72 celdas en un sistema tipo isla. Por otra parte, tenemos, ahorita les platicaba acerca de una nueva tecnología que pues de lo más reciente que se ha sacado, que es la tecnología de celda cortada, ¿sí? Y se llama celda cortada porque lo que se hizo es que como si agarraran un módulo de 72 celdas y partieran cada celda a la mitad, ¿sí? Esto lo que hace es que logra que la resistencia interna de cada celda sea menor, por lo tanto el calentamiento y la pérdida del módulo va a ser menor. Entonces, esto ocasiona que el módulo como tal alcance una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces, es una tecnología bastante nueva, es ahorita lo que se está usando. Y en este tipo de tecnología ya podemos ver módulos de hasta 450, 500 watts, ¿sí? Por lo general, en este tipo de módulos de 12 volts, les digo, vamos a encontrar módulos hasta de 150 watts, 175 cuando mucho. En 24 volts podemos encontrar, bueno, en 24 volts de 72 celdas podemos encontrar módulos de hasta 380, 390 watts. Y pues ya con la celda cortada, pues ya la potencia del módulo puede alcanzar hasta 450 o incluso hasta 500 watts. Bueno, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos un módulo, por ejemplo, no sé, este modelo, el Pro 12512, que es un módulo de 125 watts, no quiere decir que me va a poder alimentar una carga de 125 watts, ¿verdad? Realmente esa potencia que se especifica, pues es la potencia pico, es decir, es la potencia máxima que me puede alcanzar a entregar ese módulo. Sin embargo, pues es una potencia que no es constante, va a depender mucho de la radiación, ¿sí? Es decir, al principio, en la mañana, al principio del día, pues el módulo va a empezar desde cero y conforme el sol vaya saliendo, vaya subiendo, la potencia de ese módulo también va a ir incrementando hasta alcanzar su potencia pico, que son en este caso 125 watts, y después que generalmente es al mediodía, y después del mediodía, esa potencia va a ir bajando otra vez hasta llegar a cero ya por la noche. Entonces, esto es muy importante porque esto nos dice que realmente un módulo, el hecho de que sea un módulo de 150 watts, no asegura o no quiere decir que me va a poder alimentar una carga de 150 watts directamente, ¿verdad? Todo esto, pues hay que hacer un dimensionamiento, hay que contemplar cuánta radiación incide ahí en mi sitio donde yo voy a instalar mi sistema. Hay un concepto que se llama horas solares pico, que es un promedio de la radiación que aprovecha un módulo en una superficie, en una ubicación, ¿verdad? Entonces, bueno, estas horas solares pico pues van a variar mucho en función de la ubicación. Es decir, no es lo mismo instalar un sistema en Guadalajara que instalar un sistema en Baja California, por ejemplo, ¿no? O sea, varía mucho, y pues el dimensionamiento se va a hacer en función del recurso solar o de las horas solares pico que yo tenga en mi sitio de instalación, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos son los tipos de módulos. Les digo, por lo general, en sistemas tipo isla se van a trabajar sistemas, los voltajes nominales por lo general son 12, 24, 36 y 48 volts. El de 36 es muy poco usual, casi no lo vamos a encontrar, pero 12 y 24 volts son los más comunes, ¿sí? Y pues por ahí el de 48 volts también está empezando a tomar bastante popularidad, pero pues son los voltajes nominales, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar acerca de los controladores de carga.
Ahorita les mencionaba yo que era como el cerebro de nuestro sistema, es el que se va a encargar de administrar la energía que está generando mi arreglo fotovoltaico. Y pues ellos tienen como función principal cuidar la batería, ¿verdad? Realmente el, el- la tarea o la idea que, que le dio el nacimiento a los controladores, pues es proteger las baterías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el módulo fotovoltaico pues no es un dispositivo inteligente, ¿verdad? Realmente el módulo va a generar energía mientras tenga radiación. Sí, es decir, independientemente del voltaje que tenga la batería, si el módulo está recibiendo radiación, el módulo va a estar generando energía, ¿sí? Entonces, es muy probable que si conectamos directamente nuestro módulo a nuestra batería, pues el módulo mientras tenga luz, pues le va a seguir metiendo hasta que la batería se sobrecargue y pues incluso la puede llegar a dañar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea del controlador de carga, ¿sí? Obviamente ya con el desarrollo de la tecnología y pues con el desarrollo de este tipo de sistemas, pues se fueron implementando distintas funciones a los controladores. Ahora pues ya podemos encontrar controladores que hacen, que nos protegen también contra descargas, es decir, qué tanta energía le están sacando a las baterías para que no se vayan a descargar a un nivel crítico, ¿verdad? Entonces, son funciones que tiene el controlador de carga. Este, bueno, eh, esto va a depender mucho del modelo también. Nosotros ahorita actualmente estamos trabajando con principalmente dos marcas, que es Morningstar y es EP-Ever. Morningstar pues es una de las marcas insignias, es una marca de muy buena calidad, una marca americana, que pues ofrecen bastantes soluciones y muy confiables para este tipo de sistemas. Por otra parte, Pever es una marca un poquito más accesible, es una marca china, se fabrica en China, pero es una marca que ha ido ganando mucho terreno en el mercado. Sí, realmente es una marca que tiene muy buena calidad, muy buenos precios y pues tiene muchas opciones para cualquier tipo de aplicaciones. Así como en los módulos existen distintas tecnologías, pues los controladores de carga también tienen diferente tecnología. Se dividen en dos grandes grupos. El primero sería los controladores PWM. PWM viene de Pulse Width Modulation, que es la tecnología con la que se empezó a trabajar. Es decir, son los pioneros en controladores de carga. Y pues es un tipo de tecnología un poquito ya, bueno, es mucho más sencilla. Lo que hace es nada más poner en paralelo nuestro arreglo fotovoltaico con nuestras baterías, estar permitiendo el paso de corriente hasta que la batería alcance un nivel de carga adecuado y en ese momento el controlador desconecta los módulos. Sí, eso es básicamente lo que hace. Eh, es como si fuera nada más un interruptor. Obviamente, pues es una tecnología que está sensando el voltaje de baterías, está sensando la corriente, está controlando todos esos detalles, pero a grandes rasgos, pues es lo que va a hacer, ¿verdad? Es la tecnología, les digo, es el primer tipo de controladores que se utilizó y pues tiene ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Principalmente que, por ejemplo, si yo voy a instalar un sistema que mis baterías van a estar a 12 volts, mis módulos forzosamente tienen que estar a 12 volts, ¿sí? Es decir, en la tecnología PWM, todo mi sistema tiene que estar exactamente al mismo voltaje para que pueda ser funcional. ¿Sí? Yo no puedo instalar un módulo de 24 volts con un controlador PWM y unas baterías a 12 volts, ¿verdad? Entonces, eso pues nos causa algunas limitaciones. Ya en el dimensionamiento, pues nos vamos a dar cuenta que a lo mejor yo a veces necesito muchos paneles para alcanzar la potencia
y pues yo pudiera usar paneles de 24 volts, pero después me doy cuenta que mis baterías necesitan estar a 12 volts y pues ahí es donde entra el problema con estos controladores, ¿sí? Es una tecnología completamente funcional, por eso se ha seguido utilizando y tiene muy buen costo-beneficio. Es decir, nos trabaja muy bien en sistemas sencillos, sistemas que no son de una aplicación muy crítica, sistemas donde tenemos suficiente radiación, donde tenemos suficiente espacio para nuestros paneles. Sí, es una tecnología pues un poquito bueno, un poco más amigable, pero pues tiene esa limitante, ¿verdad? Eh, los controladores de carga siempre los vamos a encontrar especificados por su amperaje o la corriente que pueden manejar, ¿verdad? Es decir, yo siempre voy a tener que dimensionar mi controlador de carga en función de la corriente que va a estar generando mi arreglo fotovoltaico, ¿sí? Entonces, los podemos encontrar desde 5 amperes hasta 100 amperes, hasta 150 amperes. Y pues va a depender de mi arreglo fotovoltaico directamente qué controlador es el que yo voy a utilizar, ¿sí? Aquí lo importante es que como todos los paneles tienen que ir conectados en paralelo, ya que el voltaje no puede ser diferente, pues eso me va a ir incrementando la corriente, ¿verdad? Es decir, si yo tengo dos paneles que me generan 9 amperes, pues a final de cuentas mi arreglo va a generar 18 amperes, ¿verdad? Entonces, yo voy a necesitar un controlador de por lo menos 18 amperes, ¿sí? Esto sería nada más en la tecnología PWM y posteriormente viene la tecnología MPPT. Pues las siglas MPPT significa Maximum Power Point Tracker o seguidor del punto de máxima potencia. Y es una tecnología que va un poquito más allá de lo que hace el PWM, ¿sí? La principal diferencia es que este tipo de tecnología, pues siempre está buscar la potencia máxima que puede entregar mi módulo, ¿sí? Es decir, este controlador juega con el voltaje y con la corriente de mi arreglo para poderle extraer siempre la máxima potencia que tenga disponible. Es decir, tampoco es que el controlador haga magia, solamente que él busca la manera de adaptar las condiciones de mi arreglo para tratar de extraer siempre lo máximo que se pueda, ¿sí? Esto lo hace porque el controlador MPPT internamente tiene un convertidor de voltaje, ¿sí? Entonces, aparte de que nos hace esa función de siempre estar buscando extraer más energía, pues también nos permite tener nuestro arreglo fotovoltaico en una configuración de voltaje diferente a la configuración de voltaje de mis baterías. Es decir, yo puedo tener un arreglo fotovoltaico de hasta 100 volts y tener mis baterías en 12 o en 24 volts, ¿verdad? Aquí lo único que habría que considerar es que el voltaje de los paneles siempre tiene que ser mayor al voltaje de mis baterías, ¿sí? Entonces, esta es una tecnología un poquito más desarrollada, es una tecnología pues más nueva que pues alcanza bueno, incrementa la eficiencia de mi sistema entre un 20 y un 30% en comparación con un controlador PWM, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sería conveniente utilizar un controlador MPPT? Bueno, pues supongamos que estamos en un lugar donde hay muy baja radiación, donde a lo mejor tenemos temporadas de lluvia muy largas, o que tenemos varios días nublados. Pues un controlador MPPT nos ayuda a mitigar un poquito el efecto negativo de esas condiciones, ya que siempre está tratando de buscarle más y más al módulo, ¿verdad? Les digo, no quiere decir que el controlador haga magia, él no genera energía, simplemente administra de una mejor manera la energía que está generando mi arreglo fotovoltaico. Entonces, son las dos tecnologías principales. Los vamos a poder encontrar tanto en Morningstar como en EPEVER. Y pues aquí también bueno, el MPPT lo vamos a dimensionar en función de la potencia de mi arreglo
y el voltaje de mis baterías, ¿sí? Hay que acordarnos que la corriente de un sistema siempre va a ser la potencia dividido entre el voltaje, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, no sé, un arreglo de dos paneles con un banco de batería, de dos paneles de 150 watts en un banco de baterías de 12 volts, pues yo voy a necesitar un controlador de 25 amperes, ¿verdad? Porque son 300 entre 12 volts. Y por otra parte, pues si ese mismo sistema yo lo cambio a 24 volts, pues voy a necesitar un controlador de aproximadamente unos 12.5 amperes. Entonces, pues esa es otra ventaja que me da el controlador MPPT. Me permite trabajar con mayor versatilidad mi sistema. Y pues ya mis componentes van a diferenciarse mucho comparado con un sistema implementado con controladores PWM. Obviamente, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Eh, Como toda la tecnología nueva, pues el MPPT siempre va a ser más costoso que un controlador PWM. Entonces, pues por eso les digo, más bien habría que analizar todo el panorama de mi proyecto para poder yo decidir si me conviene un controlador PWM por temas de costo o si definitivamente necesito un MPPT por temas de condiciones climáticas, de a lo mejor por ahí hay cierto momento del día en el que yo tengo algún obstáculo que le proyecta sombra a mis paneles. Entonces son cuestiones que hay que ir analizando ya en cada caso particular. Eh, Después del controlador de carga, pues platicamos ahí un poquito acerca de que otro de los componentes, pues son las baterías, ¿sí? Y pues las baterías, pues básicamente les decía que es el que se va a encargar de guardar la energía que está generando mi módulo o mi arreglo fotovoltaico. ¿Por qué es muy importante esta parte? Bueno, las baterías, primeramente, es uno de los componentes más costosos del sistema, ¿sí? Aparte de eso, pues es un componente, pudiéramos llamarle consumible, sí, es decir, al paso del tiempo, pues yo voy a necesitar reemplazarlo, ¿verdad? No tienen la misma vida las baterías que mis paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Estamos hablando de que un panel fotovoltaico tiene una vida de aproximadamente 25, 30 años y pues una batería bien usada, bien cuidada, nos puede llegar a durar, depende de la tecnología, pero por lo general es alrededor de 5 años. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener cuidado cuando estamos dimensionando nuestro sistema, tener mucho cuidado con el dimensionamiento correcto de las baterías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en función del uso que le demos, de las descargas que le demos, se va a ir acortando o vamos a ir cuidando la vida útil de nuestra batería, ¿sí? Entonces, bueno, pues en sistemas de energía fotovoltaica, las baterías que utilizamos deben de ser siempre baterías de ciclo profundo, ¿sí? ¿Por qué? Muchas veces vemos que le conectamos una batería automotriz y el sistema funciona, la batería me da energía, mis cargas trabajan, o sea, todo funciona aparentemente bien, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, una batería automotriz está diseñada principalmente para entregar mucha corriente por un tiempo muy corto, ¿sí? Es decir, la función de la batería de arranque o batería automotriz es nada más darle al motor el amperaje necesario para que pueda empezar a trabajar el motor. Una vez que el motor arranca, la batería prácticamente ya no hace nada más que recargarse, ¿verdad? A través del alternador. Todo el circuito eléctrico del vehículo, pues, se alimenta directamente del alternador. Entonces, la batería automotriz, eso es lo que hace, nada más nos entrega mucha corriente, pero por un tiempo muy corto, ¿verdad? Entonces, realmente no están diseñadas internamente las placas de la batería, no están diseñadas para poder mantener una descarga constante, ¿sí? Entonces, esa es la principal característica de las baterías de ciclo profundo,
que están diseñadas para poder mantener una carga constante por un tiempo más prolongado, ¿sí? Este tipo de batería se considera la más usada para este tipo de sistemas porque pues tienen esa característica, ¿verdad? Las baterías van a depender mucho de qué tan profunda es la descarga, eh, el tiempo de vida que nos puedan dar, ¿sí? Se habla de que así en promedio, una batería normal de ciclo profundo puede soportar alrededor de 450, 500 ciclos de carga con una descarga profunda con una profundidad de descarga del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una batería de ciclo profundo y diariamente le descargo el 80%, esa batería me va a durar alrededor de 450 días, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que el dimensionamiento de mi banco sea suficientemente robusto para que la descarga no llegue a esos niveles y poder prolongar la vida lo más que se pueda, ¿verdad? Ya en la práctica, una batería de este tipo, pues sí nos anda durando alrededor de 5 o 6 años, pero pues también hay casos donde nos dura menos de un año, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte de nuestro sistema. Este, las más usuales son baterías de plomo ácido. Podemos encontrar baterías con tecnología AGM, que son como las que nosotros manejamos. Podemos encontrar baterías con tecnología de gel, y podemos encontrar baterías del tipo inundadas, ¿sí? La batería de gel, pues es como que la batería que todos quisiéramos, pero pues es una batería mucho más costosa, ¿sí? Y la diferencia, pues es que pueden soportar una mayor cantidad de ciclos, pero pues a final de cuentas, sigue siendo por ese mismo rango, ¿verdad? Entre 500, 520 ciclos. La batería de AGM sería la segunda tecnología, que es una batería que busca parecerse a la batería de gel, nada más que en este caso el electrolito pues viene inmerso en una membrana, es decir, no anda el electrolito líquido ahí como tal, sino que viene en una membrana para pues tratar de que las reacciones sean un poquito más eficientes. Y a final de cuentas, internamente en la batería, pues lo que ocurre es una reacción química y pues esa tecnología pues es una tecnología que es un poquito más accesible que la batería de gel, y pues tiene mayores ventajas que una batería inundada, ¿sí? Eh, pues por último vienen las baterías de tecnología fluored o inundadas, y esas sí son baterías que tienen como tal el electrolito ahí líquido. La desventaja pues es que ese tipo de baterías pues necesitan un mantenimiento constante, es decir, hay que estar checando que el electrolito esté en los niveles adecuados, hay que estarle echando agua, este, y pues lo cual hace un poquito más tedioso el mantenimiento de mi sistema, ¿sí? Todas las baterías AGM pues, vienen selladas y son libres de mantenimiento, ¿sí? Es decir, nada más hay que instalarlas, obviamente con su buen dimensionamiento, con un controlador programado para baterías AGM, y pues las baterías ahí van a estar haciendo su función. Ahora, o actualmente, pues hay una tendencia muy fuerte hacia las baterías de litio, ¿sí? Las baterías de litio, pues son baterías que han hecho un boom muy, muy grande, ya que tienen muchas ventajas, principalmente el tiempo de vida. Este, una batería de litio, pues sí nos anda dando alrededor de 2000 ciclos, comparados con 450 de una batería de plomo. Y pues aparte de eso, pues tienen un mejor comportamiento en temperaturas elevadas, son más ligeras, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de que una batería de 100 amperes hora de plomo pesa alrededor de 34 kilos, y pues comparado con una batería de litio de 100 amperes hora, que a final de cuentas es la misma capacidad de energía, pero pues esta va a pesar alrededor de 11 kilos, y entonces prácticamente pesa la tercera parte que una batería de plomo ácido.
Entonces, es una tecnología que ha ganado mucho terreno. Pues por lo general, si nos ponemos a pensar, vemos que este tipo de sistemas pues, se utiliza mucho en cerros, en lugares remotos, ¿verdad? Donde no es fácil el acceso y pues andar cargando 5 o 6 baterías de 34 kilos, pues no es nada sencillo, ¿verdad? Entonces, la batería de litio pues ha llegado a combatir todos esos inconvenientes o esos problemas que podemos tener en nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces, es igual, obviamente es una batería mucho más costosa, cuesta alrededor del doble, pero pues la duración es alrededor de 5 veces más, ¿verdad? Entonces es completamente conveniente. Sí, ya cuando lo analizamos a largo plazo, pues una batería de litio pues me va a durar alrededor de 5 a 10 veces más que una batería de plomo, porque pues también va a depender un poquito ahí de cómo la usemos, de cómo la cuidemos. Entonces, pues bueno, son las tecnologías más utilizadas ahorita por el momento. Eh, Pasa algo similar. Cuando vemos el, el voltaje de una batería, pasa algo similar con el voltaje de los módulos, ¿sí? Nosotros podemos ver una batería de 12 volts, pero realmente el rango de voltaje de operación de esa batería va a ir de los 11 volts a los 14.5, ¿sí? Entonces, eso va a depender mucho de qué tanta carga tenga la batería. Mientras más cargado, pues mayor va a ser el voltaje, ¿verdad? Ya en función de qué tanto se vaya descargando, pues el voltaje va a ir reduciendo, ¿sí? Entonces, son detallitos ahí que hay que tener en cuenta. Y bueno, eh, por otra parte están los inversores tipo isla. Hay que tener mucho cuidado aquí porque existen inversores para interconexión y existen inversores tipo isla, ¿sí? El inversor de interconexión hace exactamente la misma función, convertir de corriente directa a corriente alterna, pero ese necesita forzosamente estar sincronizado con la red eléctrica, ¿sí? Si él no está sincronizado, él no va a entregar absolutamente nada de corriente hasta que se pueda sincronizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Un inversor de interconexión no puede trabajar en un sistema tipo isla, ¿sí? Para eso hay que buscar un inversor que sea tipo isla, ¿sí? Pues ya lo veníamos platicando, su función principal es transformar la corriente directa que está generando mis paneles o la corriente directa que está almacenada en mis baterías, transformarla a 120 o a 110 volts de corriente alterna, ¿verdad? Esto pues con la finalidad de poder utilizar cualquier equipo que tengamos nosotros en nuestra casa, no sé, una televisión, una computadora, cualquier tipo de equipo, ¿no? Eh, los inversores van a depender de principalmente dos cosas. Primero, el voltaje de entrada, ¿sí? Es decir, en qué voltaje está mi banco de baterías. Si está en 12 volts, yo voy a necesitar un inversor de 12 volts. Si está en 24, yo voy a necesitar un inversor de 24 volts. Y pues así sucesivamente, ¿verdad? Aquí lo importante es que el voltaje de entrada de mi inversor siempre sea igual al voltaje de mi banco de baterías. Podemos encontrar en 12, en 24, en 48. Por ahí hay modelos de hasta de 192 volts. Eso va a depender mucho del equipo que nosotros estemos considerando, ¿verdad? Y el segundo punto sería la potencia. Es decir, cada inversor tiene una potencia de salida, ¿sí? Es decir, yo a lo mejor compré, no sé, por ejemplo, el que vemos aquí en la imagen es un inversor de 12 volts de 300 watts. ¿Sí? Entonces, primero, mi banco de baterías va a tener que estar conectado a 12 volts para yo poder utilizar este inversor. Y en segunda, la potencia que me va a dar este inversor son 300 watts. Eso quiere decir que yo a la salida no le puedo conectar cargas de más de 300 watts, ¿sí? En este caso no importa la potencia de mis paneles, no importa qué voltaje tienen mis paneles, siempre y cuando las cargas que yo voy a alimentar, es decir, los equipos que yo le voy a conectar a mi inversor, no excedan su potencia, el inversor va a poder funcionar.
Y pues obviamente siempre y cuando el voltaje de entrada siempre sea igual al voltaje de mis baterías. Eh, es muy importante tener en cuenta que el inversor siempre lo vamos a tener que conectar directamente a mi banco de baterías, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en corriente directa, por lo general trabajamos con voltajes bajos, ¿verdad? 24 o 12 volts. Eso implica que tengan una corriente muy elevada, ¿sí? Por ejemplo, 300 watts en 12 volts, pues estamos hablando de alrededor de 30 amperes, ¿no? 25, 30 amperes. Entonces, si yo tengo un controlador de 10 amperes, pues yo no le puedo conectar un inversor que me va a pedir 30 amperes, ¿verdad? Entonces, por eso siempre lo conectamos directamente al banco de baterías. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ya que si lo conectamos al controlador, pues podemos causar problemas por ahí con el controlador o incluso lo podemos llegar a dañar. Ahorita estamos teniendo una nueva línea de soluciones, que es una línea de refrigeradores. Este, este tipo de sistema es un sistema muy conveniente para lugares donde necesitamos mantener algunos productos en refrigeración, o ya sea alimentos, ya sea medicamentos, por ahí algunas cabañas, casas rodantes. ¿Cuál es la ventaja de estos refrigeradores? Que trabajan en 12 y 24 volts. Es decir, no necesitamos un inversor para poder alimentarlos. ¿Sí? Aparte de que tienen un bajo consumo y pues esto nos reduce la cantidad de componentes que vamos a necesitar en nuestro sistema. No sé, por ejemplo, la cabaña de un ranchero que pues nada más lo usa para dormir, para comer, y solamente tiene un par de focos y su refrigerador. Bueno, pues con este tipo de sistemas nosotros podíamos alimentar el refrigerador directamente en mi banco de baterías sin necesidad de utilizar un inversor, y pues incluso los focos también los podríamos alimentar en 12 volts. Entonces es una línea que viene a simplificar un poquito más ese tipo de proyectos. Casas rodantes por lo general vienen a 12 o a 24 volts. Entonces es una solución muy usual. Manejamos principalmente 4 modelos. Es un refrigerador pequeño son 3 pies. Este, manejamos otro un poquito más grande que es de 7 pies. Y pues manejamos un par de congeladores. Estos son congeladores pues que se pueden utilizar muy bien para cacería, para pesca, para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Ya más donde se necesite mantener los productos congelados, ¿sí? Incluso para algunos medicamentos también. Entonces son muy buenas opciones para este tipo de sistemas fuera de la red o aislados, ya que, como les decía, nos quitan la necesidad de tener el inversor conectado, ¿verdad? Entonces, pues son soluciones que podemos ir ofreciendo, ir desarrollando. Este, hay principalmente, les digo, estos 4 modelos y pues va a depender mucho de lo que necesitemos o lo que vayamos a hacer, qué tipo de refrigerador o congelador nos conviene más. Entonces, bueno, pues ya nada más a manera de resumen, ¿cuáles son los elementos básicos? Dijimos primero que nada los paneles solares o módulos, que van a ser los que generan la energía. Después viene el controlador de carga, que es el que va a administrar esa energía. Eh, Posterior viene el banco de baterías, que va a ser el almacén de la energía que ya generaron mis paneles. Después viene el inversor, que pues decíamos no siempre va a ser necesario, va a depender mucho de qué equipos voy a alimentar. Va a haber ocasiones donde a lo mejor yo voy a alimentar una cámara de videovigilancia, que pues la cámara trabaja en 12 volts, entonces pues no tendría caso armar un sistema de 12 volts y luego pasarlo a corriente alterna y luego otra vez conectar la fuente al inversor para que se pueda alimentar la cámara a 12 volts. Sería en todo caso mucho mejor conectar la cámara directamente a mi sistema en 12 volts. Entonces, por eso decimos que no siempre es necesario el inversor, va a depender mucho de la aplicación.
Accesorios necesarios, bueno, pues vamos a encontrarlo aparte del cableado, ¿sí? Obviamente. Montajes, estructuras para los módulos. Va a depender mucho de qué tipo de sistema voy a hacer, si lo necesito para poste, si lo necesito para torre, si lo puedo instalar en la losa de mi casa, en piso. Va a depender mucho qué tipo de instalación voy a realizar. Gabinetes para baterías. Cuando son sistemas tipo isla, pues se puede pensar que por lo general son sistemas que van a estar expuestos a la intemperie y pues las baterías no pueden estar expuestas. Entonces es muy importante considerar por ahí también algún gabinete para el almacenamiento y pues igual para el equipo electrónico, ¿verdad? Todos los controladores, inversores, si vamos a utilizar algunos switches, ya depende de la aplicación, ¿verdad? Pero es importante considerar que pues realmente no son equipos diseñados para estar expuestos a la intemperie. Entonces, los gabinetes siempre van a ser una parte importante en mi sistema. Y bueno, pues yo creo sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda por aquí. Inges, ¿alguna duda, algún comentario sobre el tema? Tenemos el chat abierto, o bien si gustan pueden ir abriendo sus micrófonos y de uno por uno ir externando sus dudas, sus comentarios. Adelante, ingeniero José Alejandro. A ver, a ver. Nos dice el ingeniero Víctor, dice, al principio el Inge habló de un voltaje mayor de 12 volts, aproximadamente 16 o 18 volts. ¿Afectaría a los equipos que se alimentan con 12? Ok, bueno, ingeniero Víctor, mire, aquí el sistema realmente no va a trabajar con el voltaje del panel, ¿verdad? El voltaje del panel sí siempre va a ser mayor, pero va a llegar hasta el controlador nada más. Es decir, el controlador es el que va a usar ese voltaje nada más para poder cargar las baterías. Aquí la cuestión sería que las baterías pueden alcanzar hasta 14 volts, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, en la ficha técnica de los equipos, no sé, se me viene a la mente alguna cámara, siempre viene voltaje de operación, 12 volts más menos 25%. Entonces, si viene ese dato ahí, quiere decir que no hay ningún problema. Yo puedo trabajar con de 16 hasta, bueno, de 9 hasta 16 volts, por ejemplo, ¿no? Entonces, como el rango de batería, el rango de voltaje de la batería nunca va a subir de 14, pues sin problema yo podría trabajarlo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que realmente los paneles no van a alimentar directamente las cargas, sino que van a ser, a través de las baterías, ¿no? Entonces, el voltaje que vamos a obtener de ese sistema siempre va a ser el voltaje de mi banco de baterías. Preguntan también, Inge, dice, buenos días, Inge. Mi duda sería, ¿qué sería lo más conveniente para tener el banco de baterías? ¿En serie o en paralelo? Ok, bueno, en este caso va a depender mucho del sistema que yo voy a trabajar. Así como, pues como una guía, lo que pudiéramos considerar es que para sistemas de menos de 1000 watts se recomienda 12 volts, ya sistemas de 1000 a 2000 watts se recomienda 24 y ya sistemas de arriba de 24 volts se recomienda que sea un sistema 48 volts. No quiere decir que sea regla, todo lo podemos armar como sea necesario, pero ¿por qué es más conveniente trabajar con voltajes elevados? Porque de esta manera yo voy a necesitar, bueno, si yo subo el voltaje de mi sistema, el amperaje que va a circular por él siempre va a ser menor. ¿Sí? Entonces, es mejor trabajar con menos amperaje,
ya que vamos a necesitar cable de menor calibre, va a haber menos calentamiento, va a haber menos pérdida por caída de tensión. Sí, entonces son cuestiones que hay que analizar ya en cada punto. Le digo, obviamente también va a depender mucho, ¿verdad? A lo mejor yo tengo un sistema que pues voy a alimentar una cámara que trabaja a 12 volts, pues eso ya me está diciendo que sería ideal trabajar mi sistema 12 volts, ¿verdad? Para alimentar directamente mi cámara con esos mismos 12 volts. Entonces, va a depender de varios factores. No hay una regla así como tal. Lo importante, pues, es eso que les comentaba, ¿no? De buscar siempre trabajar con voltajes altos para ir reduciendo la cantidad de corriente. Pero, pues, obviamente no siempre se puede, no siempre vamos a poder acomodarnos. Entonces, hay que ir viendo ya cada caso en particular, cómo sería más conveniente configurar mi sistema. Ok. Nos pregunta el Inge Alejandro, José Alejandro dice que si habrá alguna tabla para saber qué cantidad de paneles junto con las baterías, me refiero para saber si requiere una cantidad de voltaje. No entendí bien. Ok, ahí nosotros trabajamos con unos calculadores, en este caso para sistemas tipo isla. No sé si se los podríamos compartir. No sé cómo pudiera ser el contacto ahí, Inge, pero sí va a depender mucho. Bueno, pues básicamente es una tabla donde nosotros ponemos los equipos que queremos alimentar, el consumo que tienen, y el tiempo de operación, ¿verdad? Entonces ya en función de esos tres parámetros, pues el mismo es un Excel básicamente que calcula, ¿no? Cuántos paneles, cuántas baterías, qué controlador podemos usar. Lo podemos compartir, nada más sería cuestión de que se lo compartiera a usted, Inge, yo creo. Sí, sí, podría ser una opción, ya sea por correo electrónico, a través de IBI también puede ser. Sí, Y a ya. través de IBI también. Ujú, sin problema. Bueno, pues si no hay más dudas y comentarios, pues creo que damos por terminado el tema el día de hoy. Inge, muchas gracias por el apoyo prestado el día de hoy y pues a todos los asistentes también. Muchas gracias por tomarse el tiempo y tomar esta charla, que esperamos que haya sido mucho provecho para ustedes. Y pues también cualquier duda, cualquier comentario, estamos pues a la orden. Nos encuentran en nuestras redes sociales como @mgsistemasmx, o bien pueden visitar nuestro portal de negocios www.mgsistemas.com.mx. Si tienen algún otro tema de interés que crean que podamos abordar, pues con gusto recibimos las sugerencias y pues ya veremos la manera de gestionarlo con los ingenieros para que nos puedan apoyar con estas charlas. Ya también en el chat les dejamos la liga y la invitación para nuestra siguiente charla hoy a las 3 de la tarde con sistemas de protección para descargas eléctricas. Esperamos que nos puedan acompañar y pues bueno, sin más, pues gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego.